Hola a todos, le damos la bienvenida a otro nuevo episodio de La Economía P2P. Estoy acá con Leo. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, Ian, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Y bueno, hoy tenemos un tema. Vamos a charlar sobre Bitcoin Cash como mecanismo de ahorro, porque bueno, esta es obviamente una de las patas importantes del dinero, además de ser medio de intercambio. Luego se convierte en reserva de valor y ahí entra la parte de ahorro, que es importante para una moneda. Entonces, el primer tema en el que queríamos charlar es esto de medir el precio de Bitcoin Cash en dinero fiat, porque esto no es tan certero. Bueno, en este caso sería más que nada como para contestar, porque ya sabemos que si nosotros publicamos algo que tenga que ver remotamente con el precio de Bitcoin Cash y obviamente medio en unidades monetarias de dinero fiat, ya sea euros, dólares o pesos, lo que sea, probablemente aparezca alguno de los maxis y nos digan, pero el precio. Y nos vienen y nos estampan ahí en un comentario la gráfica del precio o contra BTC o contra el dólar y demás. Y básicamente ya con esto buscan, digamos, desarticular un argumento que en realidad no tiene nada que ver con el precio en sí, sino más bien tiene que ver con una cuestión de cuáles son los fundamentos que hacen que la moneda funcione y se sostenga a largo plazo. Es decir, están más preocupados por el precio actual de un activo que es, en esencia, un activo especulativo para ellos, es el caso de Bitcoin BTC, que por la sostenibilidad del proyecto interno a largo plazo. Entonces, básicamente lo que veníamos a plantear acá es justamente cuál es el argumento del precio de Bitcoin Cash, qué implicaciones tiene medirlo en dinero fiat, lógicamente es una preferencia temporal del mercado, y qué podríamos esperar a futuro, ¿no? Lógicamente si la adopción continúa creciendo. Entonces, como para arrancar un poco y ya dejar este asunto, por lo menos durante lo que resta del episodio, como asentado, el precio de Bitcoin Cash se fija igual que todos los precios de una economía por la oferta y la demanda que tiene en un determinado dado, en un determinado momento. Entonces, si el precio baja es porque obviamente la oferta en este caso aumenta, pero aumenta de forma paulatina y sostenida, no es que aumenta de repente. Y si el precio sube es porque obviamente la demanda aumenta y genera obviamente un mayor valor nominal. Lo mismo pasa con BTC y demás. Sin embargo, no hay que olvidar que el atractivo especulativo que tiene en el caso, por ejemplo, BTC, es la promesa de que va a valer más a lo largo del tiempo. Y yo esto recién se lo comentaba a Ian, te lo comentaba, lo venimos charlando un poquito antes de arrancar este episodio, que yo he encontrado comentarios, obviamente en foros de discusión de criptomonedas y demás, que ya parecen más foros de trading que discusión sobre la tecnología en sí, donde la gente comentaba cosas como, por ejemplo, no, hay que invertir en proyectos estables y reconocidos. O, por ejemplo, BTC es un activo que ya se probó que va a subir de precio con el tiempo. Y yo me pregunto, ¿no? Y uno le cabría la pregunta, ¿cómo saben esas personas que ese activo va a seguir sosteniendo o va a seguir incrementando su valor en el tiempo? Si obviamente una de las cosas que uno no puede predecir por lo que es la ciencia de la economía es justamente el precio de un producto, de un servicio o lo que sea, de un activo en un determinado momento. O sea, uno tendría que decir al mismo tiempo que dice eso, que conoce todas las variables pasadas, presentes y futuras que afectan al precio. Y todas las preferencias temporales que afectan al precio. Entonces decir que el precio va a seguir subiendo es decir, yo soy Dios básicamente. Cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Y por el otro lado, yo considero mucho más valioso estudiar el modelo de incentivos y conocer cuál es el proyecto o cuál es el fin del proyecto a largo plazo, porque si lo único en lo que estás invirtiendo es un proyecto en el cual la promesa es esto va a valer más y esperás que llegue más gente el día de mañana, o sea, esto va a valer más significa que va a haber más gente que lo va a comprar. Y si más gente lo compra es porque piensa que va a valer más. El precio de BTC no puede seguir subiendo indefinidamente, va a llegar un punto en el cual digamos, supongamos que subimos a todo el mundo a BTC de alguna manera, o sea, sería imposible porque no da la red, pero supongamos que se pudiera, porque la gente lo tiene en un exchange, por ejemplo, el precio llegaría a un tope y, digamos, cuando aumenta el volumen, el precio se estabiliza. Entonces, cuando no dé esas ganancias monstruosas, ¿qué va a pasar con la promesa de valor?
Porque por un lado vas a tener un producto o una moneda, una criptomoneda o pseudo criptomoneda que no aumenta de valor y que además no tiene un uso real porque no se puede utilizar como dinero, porque al haber tantos usuarios al mismo tiempo la red está súper congestionada y o sale carísimo o no la usa nadie. Entonces el modelo de incentivos no se mantiene a largo plazo. Eso por un lado. En cambio, el modelo que tiene Bitcoin Cash, que es el modelo que básicamente presenta a Satoshi Nakamoto al mundo y cómo piensa escalar, es el dinero tiene que tener una utilidad previa. Entonces, ¿por qué no nos explicas, Ian, un poquito esto de cómo tiene que estar compuesto, qué características tiene un bien que básicamente puede ser monetizable, es decir, que se puede convertir en dinero para una sociedad o para una comunidad? Sí, si se quiere esto se puede categorizar de distintas formas. Una de las primeras cosas que tiene que tener un bien para ser monetizable es, vamos si querés a sus características, entre comillas, físicas, que, bueno, tiene que ser divisible, tiene que ser líquido. Líquido significa que puede ser intercambiado de forma rápida, barata, sencilla por otro bien y servicio. Eh, sí, tiene que ser transportable, tiene que ser escaso, tiene que ser difícil de falsificar. eh, Todas estas son características que sí las tiene Bitcoin Cash. Vos tenés un máximo de 21 millones con, con deflación, en el caso de aprovechar los fees de Smart BCH para quemar BCH. Entonces, más allá de todas estas características, que tiene que tener algo para que sea más monetizable en algún punto, esto que pueda ser divisible, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el caso del oro, sí que las dificultades son, bueno, el transporte. Obviamente, llevar oro es costoso e inseguro. Y por otro lado, no es divisible. O sea, sí, pero no lo suficiente para hoy en día. Entonces, Claro, digamos, si quisiéramos pagar algo con oro físico, supongamos comprar el pan, tendrías que andar con una fracción de un gramo, básicamente. sí, no tiene sentido. O decís, bueno, usás la plata para eso. Bueno, sí, pero en realidad estás partiendo el efecto de red o estás partiendo, ¿viste? O sea, el chiste de esto es concentrar todo en un activo, si querés. Sepa de acordarse que la moneda básicamente es un bien más en el mercado. Pero es un bien que se utiliza como medio de intercambio indirecto por otros bienes. O sea, lo que viene a romper es obviamente el trueque, ¿no? Esto de yo tengo una silla, vos un elefante. Si justo los dos queremos lo mismo, bingo. Si no, es imposible. Entonces, lo mejor es conseguir un activo por el que yo vendo mi silla y compro un elefante si luego quiero, o compro lo que quiero. Y vos lo mismo. Entonces, el dinero surge, o su función principal es ser medio de intercambio. O sea, ¿por qué? Porque básicamente vos no puedes ser. Esto es muchas veces lo que plantean los de BTC, ¿viste? Bitcoin es reserva de valor porque es reserva de valor, ¿viste? Medio pensamiento circular. O sea, como es escaso, reserva de valor. No, o sea, hay un montón de cosas que son escasas y no son reserva de valor. Y no son reserva de valor como moneda. Esto es algo totalmente distinto. Una cosa es una reserva de valor, obra de arte, y otra cosa es una reserva de valor monetizable. Entonces, todas estas características, entre comillas, físicas del activo, o digitales, supongamos en el caso de Bitcoin Cash, te facilitan, digamos, el camino para ser un activo monetizable. O sea, si vos no sos líquido, por ejemplo, Bitcoin hoy no es líquido. Líquido en el sentido de que lo podés liquidar contra bienes de consumo. O sea, si vos de repente para comprar una silla de para $80 en fees, te sale más caro los fees que la silla. Entonces no es monetizable contra los activos. Entonces no es líquido en ese sentido. Y por otro lado, lo que tenemos es el teorema de regresión. Básicamente, el teorema de regresión lo que viene a plantear es, bueno, o sea, vos no podés. Lo que dice el teorema de regresión es, vos, digamos, para que te usen como medio de intercambio tenés que ser cierta reserva de valor, ¿no? O sea, pero para hacer cierta reserva de valor tenés que ser medio de intercambio. Entonces hay como un huevo a la gallina, a lo que viene a romper
teorema de regresión de Mises. Que básicamente lo que plantea es que si vos volvés en el tiempo de un dinero, o sea, es un proceso de monetización, volvés hasta el principio, todo ese activo que luego fue dinero, por ejemplo el oro, tuvo un uso no monetario extra. Por ejemplo, el uso del oro era, no sé, joyería o simple estatus o lo que sea. Entonces, por esa utilidad que tuvo, digamos, tomó precio y se empezó a utilizar como un medio de intercambio. O sea, ya era medio una reserva de valor, si querés, en algún punto. O sea, tenía una demanda extra que no era monetaria para poder empezar a andar, digamos. En el caso de Bitcoin Cash, vos no tenés que sirve para obras de arte, supongamos. Pero eso no significa que no tenga valor de regresión. También hay que entender que esto del valor de regresión era necesario cuando existía el trueque en el dinero. Cuando existía el dinero, o sea, simplemente ya existía el dinero, no tenías que esperar. O sea, no era que un bien se tenía que tener valor regresivo para que sea usado. O sea, cuando ya el dinero ya está inventado, no tenés la necesidad de reinventar esta necesidad de medio de intercambio indirecto para que te usen como dinero, sino que simplemente ya, o sea, ya ese mecanismo se conoce. Pero, sin embargo, sí tiene Bitcoin Cash valor de regresión. El valor de regresión de Bitcoin Cash es la propia red, o sea, la blockchain es el valor innato, si se quiere, de esto. O sea, ser no solo una moneda, sino que es una moneda en su propio sistema de pagos. Esto es lo que lo convierte. Ese es el valor regresivo, el hecho de ser moneda y medio de pago en una sola pieza. Más allá de todas las otras cosas Y que además no. Claro, y que además no tenés tampoco esto de necesitar un intermediario para poder transmitirlo. Exactamente. Lo que viene a romper es todo esto. O sea, vos no necesitas, por ejemplo, moneda fiat y bancos. Vos tenés Bitcoin Cash que vive sobre la blockchain y listo, ya está. O sea, es todo una sola pieza. Ese es su valor regresivo. Más allá de, por ejemplo, no sé, todos los otros proyectos que se puedan montar sobre BCH, con Smart BCH que le suman demanda, el valor regresivo, si volvemos en el tiempo, es la propia blockchain. O sea, la propia tecnología es lo que lo convierte en su valor regresivo. Entonces, una vez entendidas todas estas características que son las, si querés, las básicas que siempre se explica del dinero, por qué se elige esto y no aquello como dinero, ¿no? Porque sí oro y no sé, piedras, ¿no? Obviamente, no es más escaso, bla, bla, bla. Entonces, el dinero en sí tiene un mecanismo evolutivo. Y aunque ya se conozca el dinero, o sea, ya este conocimiento está dado, por lo menos para nosotros, el proceso de monetización de un activo sigue un camino. O sea, vos... Estamos hablando de un activo monetario, ¿no? O sea, uno puede ahorrar una obra de arte, pero vos no pagás con una obra de arte. Pero tu dinero tiene que ser reserva de valor porque es tu dinero, digamos. Vos ahorrás en esto para luego consumirlo a futuros. El ahorro básicamente es consumo aplazado a futuro. Entonces, vos te convertís, o sea, el proceso de monetización, vos empezás haciendo medio de intercambio. O sea, ¿por qué la gente ahorraría en Bitcoin Cash? Bueno, porque hoy y cada vez más se puede utilizar Bitcoin Cash para ser consumido, para ser liquidado contra bienes y servicios. O sea, vos con los Bitcoin Cash podés comprar cosas, bienes y servicios del mundo real, más allá de poder comprar dinero fiat, ¿no? Sino simplemente te convertís en un bien más de otro dinero que es el mecanismo de intercambio directo, por ejemplo el dólar. O sea, si vos todo el tiempo estás pensando Bitcoin Cash o el precio contra el dólar, en realidad lo que te estás poniendo en el lugar de un bien más que utiliza el dinero fiat, en este caso el dólar, como medio de intercambio directo para comprarte a vos. El chiste está en romper esto. O sea,
vos cuando consumís no tenés que pasar Bitcoin Cash a dólares, dólares a productos. Vos tendrías que pasar Bitcoin Cash a productos. Entonces, la pregunta es por qué alguien ahorraría, más allá de todas las ventajas que tiene Bitcoin Cash, características de ser escaso y bla, bla, bla. ¿Por qué alguien ahorraría en Bitcoin Cash y no en otra cosa? Bueno, porque Bitcoin Cash es medio de intercambio. O sea, hoy tenés un montón de comercios que aceptan, o sea, lo puedes liquidar con bienes y servicios y cada vez hay más. Entonces, esto es como una espiral, ¿viste? En algún punto. Es una espiral que va aumentando, supongamos. Entonces, vos sos medio de intercambio, que te utilizan como reserva de valor porque sos medio de intercambio. O sea, siempre la función principal de dinero es el medio de intercambio indirecto, no el resto. O sea, todo surge a partir de ser medio de intercambio. Porque ser reserva de valor, porque sos reserva de valor no tiene sentido. La gente ahorra en vos, en tu reserva de valor, o sea, Bitcoin Cash, porque vos estás aplazando consumo con el ahorro. Entonces, vos en realidad lo que querés es un medio de intercambio en el futuro. O sea, en el fondo es medio esto. Pero lo que estás buscando es poder liquidar tu activo contra otro bien o servicio en el futuro. Y por eso ahorras en ese activo. Entonces, como se convierte más en reserva de valor si se quiere, porque es más monetizable, y entonces la gente ahorra en este activo, sume su demanda, al mismo tiempo, a medida que va creciendo como método de intercambio, crece como reserva de valor, es como que va de la mano, ¿viste? Y bueno, llega un punto en el que se termina convirtiendo en unidad de cuenta, porque básicamente vos sos unidad de cuenta no porque vales tanto en dólares, eso es una boludez. Vos sos unidad de cuenta porque los bienes y servicios te toman a vos como referencia, como medio de intercambio indirecto de referencia y no otro medio de intercambio directo de referencia. O sea, vos pensarías tus balances en BCH o los productos en precio en BCH, porque, digamos, perdí la idea, se me fue. Porque es unidad de cuenta. Claro, exactamente, o sea, vos sos unidad de cuenta, pero porque te pueden liquidar, o sea, vos no sos, digamos que si una coca lo pensás en, por ejemplo, o un producto lo pensás en un dólar, y vos pagás con BTC cuanto sea, no lo estás usando como unidad de cuenta, estás usando otra cosa como unidad de cuenta, entonces estás como perdiendo ese estatus en algún punto. Sí que no es instantáneo porque la volatilidad del precio te confunde. Hasta que esto no tenga un volumen fuerte y una adopción fuerte, no se puede andar pensando como unidad de cuenta. Obviamente, por eso es lo último que aparece. Pero el proceso arranca porque sos medio de intercambio, porque te utilizan como medio de intercambio, sos reserva de valor. Exactamente, entonces se da un poco esto de pasar en un principio quizás a algo más especulativo a un uso cada vez más afianzado, entre comillas, no sé si me gusta mucho este término, pero sería como en el mundo real. ¿Por qué? Por esta cuestión de que justamente como Bitcoin Cash está diseñado para ser un medio de intercambio eficiente, efectivo y además que tiene ventajas sobre los medios de intercambio tradicionales, que ya las hemos comentado y que obviamente son lo distintivo frente a otros sistemas, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero si está bien, el sistema fiat está roto, el sistema de banca central está roto, pero podemos volver a patrón oro, por ejemplo. Y bueno, ¿por qué hoy en día eso no es la solución? Justamente porque hay un montón de falencias técnicas, ¿no? Que se dan en ese sistema que nos impiden hacer esa regresión. Quizás en otro momento no eran posibles, en otro momento no era fácil implementar a escala mundial un sistema de moneda electrónica con reserva fraccionaria como lo quieren hacer ahora. Hoy en día sí, entonces, digamos, utilizar una criptomoneda como Bitcoin Cash responde a esa necesidad. Y justamente como la cuestión es técnica, no es tanto una cuestión filosófica de si es mejor usar oro o usar otra cosa, también eso apunta un poco a por qué es importante que lo técnico responda a la necesidad. Porque si bien hoy en día existe una preferencia temporal por la versión BTC de Bitcoin, la versión con los incentivos trastornados, eso no significa que a largo plazo eso se puede mantener. Porque sería como decir, bueno, volvamos a un sistema
digamos, de patrón oro. Y sin embargo sabemos que a largo plazo eso no va a funcionar porque terminas volviendo al sistema de reserva fraccionaria, al sistema de banca central y a la centralización del poder. Entonces, como Bitcoin, por los incentivos, Bitcoin BTC, por los incentivos que tiene, no puede responder a esa necesidad por cuestiones técnicas, por eso es importante apuntar también a los fundamentos técnicos. Y donde Bitcoin Cash justamente brilla es en su capacidad de ser un excelente medio de pago, probablemente el mejor medio de pago que ha inventado la humanidad hasta ahora. Que justamente cumple con todas las características del dinero bueno y que no tiene ninguna de las desventajas que presentaron hasta ahora los sistemas previos, como por ejemplo el sistema de patrón oro o el sistema de banca central con reserva fraccionaria y obviamente la moneda fiat. Incluso, digamos, podríamos alegar que sí, hay mucha gente que dice, bueno, pero hoy en día BTC primero se tiene que convertir en esta idea de bueno, reserva de valor y unidad de cuenta y después veremos cómo lo hacemos, eh, ¿cómo es? Medio de intercambio. Pero cuando quieras llegar a ese punto te vas a dar cuenta de que o bien es imposible o bien vas a tener que recurrir a intermediarios. Y nada de eso impide justamente que se vuelvan a desarrollar los mismos patrones que nos llevaron a la situación actual. Es decir, va a haber que inventar de nuevo algo para salir de ese sistema. Sin embargo, ese algo ya está inventado, es Bitcoin con los incentivos originales. Si bien la preferencia temporal del mercado puede apuntar hacia algún lugar, y obviamente la especulación lo demuestra, porque si vas al caso, ¿no? La gente, creo que el precio de Dogecoin subió más que el precio de BTC en el último tiempo, y sin embargo la gente no dice, no, hay que ahorrar en Dogecoin porque es medio de... Todo el mundo entiende que es un uso puramente especulativo. Entonces, si vas al caso, no tenés un motivo real para esperar que el precio de BTC siga subiendo, porque si no tendrías que justificar básicamente la opción de Dogecoin como reserva de valor y no Bitcoin. O mismo Ethereum, que creo que ha subido también más que BTC. Sí, esto también viene mucho Por lo por tanto, Sí, contra el sí, precio sí. en dólares, ¿no? Claro, exactamente. Uno, por O sea, ejemplo, ¿por qué también no, de los no? O sea, argumentos... claro, es como el argumento más defendido en contra de Bitcoin Cash es justamente, como decíamos hoy, está en parte el precio como respuesta a todo. Entonces uno puede distraerse por ahí con temas técnicos y resulta que lo único que la otra persona está pensando es en el precio en dólares y en frases como el mercado ya eligió, como si el mercado no fuera un proceso dinámico de descubrimiento, o te hablan por ahí incluso de, no, Bitcoin ya está siendo adoptado, cuando realmente en muchos lugares no está siendo adoptado, digamos, sí, hay gente que lo adopta, pero para especulación. Si en ese momento el petróleo rindiera más que BTC, tranquilamente se pasaría de una cosa a otra. Es decir, no hay un incentivo de fondo para cambiar el sistema, que es lo que sí tiene Bitcoin Cash y la mayoría de las personas de la comunidad, que apuntan justamente a hacer una transformación del sistema sin meterse en el sistema, que eso es bastante interesante, ¿no? Que desde afuera se puede crear una economía paralela que combata y compita contra el monopolio estatal de la violencia financiera. Sí, también otro de los argumentos que hay del lado de BTC es, vos vas a hacer medio de intercambio porque sos reserva de valor, ¿viste? Como lo ponen al revés. Entonces, ¿por qué alguien te usaría como medio de intercambio si no sos reserva de valor? Eso es como su planteo. Pero en realidad está totalmente trastornado, o sea, está dado de vuelta. Y por eso viene el valor de regresión, ¿no? O sea, el oro, por ejemplo, hoy es reserva de valor, pero porque fue medio de intercambio en el pasado. ¿Se entiende? Si no, ahora volvería a ser medio de intercambio si es reserva de valor. O sea, no. No, lógico. O O sea, si te no das cuenta pensá que... en el peso. El peso Exactamente. argentino no es reserva de valor y sin embargo es el medio de intercambio más usado en este país. Así que incluso el dólar no es reserva de valor y es el medio de intercambio más usado del mundo. No es verdad que tengas que ser una reserva de valor para hacer medio de intercambio. Y muy probablemente las reservas de valor tradicionales no son usadas como medio de intercambio, como por ejemplo el caso de, como decías vos, el oro, que hoy en día se considera a nivel mundial todavía la reserva de valor por excelencia, es decir, los grandes bancos y los grandes, digamos, los grandes bancos centrales tienen sus reservas de oro, pero no la utilizan para comerciar y negociar entre ellos. O sea, no saldan sus cuentas en oro probablemente. Solamente es una reserva, justamente. Entonces, el caso es que la teoría que presentan no se condice con la realidad y por lo tanto debe ser descartada y una nueva tiene que ser propuesta.
Y parece correcto decir lo contrario, que justamente aquello que es un buen medio de intercambio se termina convirtiendo en un medio de valor, en un medio de, perdón, La se me fue reserva de la valor. palabra. Se termina Me- convirtiendo en una reserva de valor. Sí, exactamente. Es que esto A es... ver, no quiere decir que el peso va a ser reserva de valor, porque tiene otros problemas de fondo, ¿no? No, ahí lo que tenés es el problema de las características, digamos. Por ejemplo, en el caso Claro, de BCH exactamente, eso no lo pero tenés. Por protocolo no tenés claro, ese porque una problema. cuestión de que no tenés escasez en el dinero fiat. Claro, exactamente. Es abundancia. Eh, Todo lo contrario, es a discreción. sí, sí, O sí, sea, es... puede subir la oferta de manera. O sea, sin aumentar la demanda, puede subir la oferta, con lo cual se devalúa y se desploma el precio de la moneda. El precio del dinero cae cuando los estados emiten. Esto es algo que tan básico mucha gente por ahí no lo sabe, no lo entiende. Gente incluso que está digamos, metida en economía o en política, mucho peor, o sea, porque eso genera daño después. Pero sí, lógico. Sí, totalmente. Y esto es que vos, vos vas a hacer reserva de valor, o sea, reserva de valor monetaria, porque sos medio de intercambio, no es al revés, no es que en un principio necesitas ser... Aparte, ¿qué? O sea, ¿hasta qué punto de reserva de valor? Cuando qué? Cuando se llegan a los... ¿Qué momento decís, ahora hay que ser medio de intercambio? No, o sea, esto no es una cuestión planificada, ¿viste? No, primero a los 10 trillones de dólares de market cap como el oro, y ahí vamos a empezar a trabajar en ser medio de intercambio. No, no funciona así. Esto es un proceso natural. O sea, vos te utilizan porque sos mejor medio de intercambio, te utilizan como medio de intercambio. Y bueno, también tenés la característica de ser buena reserva de valor porque sos escaso. Eh, pero es por... O sea, porque como reserva de valor tenés un montón de cosas como reserva de valor. Ahora, como medio de intercambio, que es lo interesante, no. O sea, el chiste está ahí, no en la reserva de valor. Puedo ahorrar en una obra de arte, supongamos, pero no, no es no es dinero, digamos. O sea, el chiste de esto es ser dinero. Eh, y además ya hay una reserva de valor, ya hay demanda como para poder empezar a hacer. Entonces, la parte interesante es la adopción. A medida que la adopción sube si querés también en market cap, obviamente, porque hay más gente demandando, es lo lógico. Eh, pero por eso es que empezás a hacer reserva de valor, porque la gente te usa para comerciar con vos y ahorrar en vos. O sea, es un combo. Vos tenés la buena característica del 21 millones y la buena característica de ser líquido. De que te pueden utilizar de forma rápida, barata, fácil. Entonces vos tenés que aprovechar estas dos características. Si vos tenés una moneda que es buena como moneda, o sea, en el sentido de medio de intercambio, y es buena en el sentido de reserva de valor, porque tiene un límite a la cantidad, digamos. Eh, Incluso que sea deflacionaria. exactamente, son dos cosas que se acompañan. Eh, no es que primero una y... ¿Se entiende? O sea, sí primero es obviamente medio intercambio. Pero no es una cuestión planificada, no es una cuestión de... Y ahora que somos reserva de valor, vamos a hacer medio intercambio. No, esto es algo dinámico, una cuestión de mercado. Inclusive, esto vos cuando mirás las estadísticas de BTC, por ejemplo, vos podés ver que en los últimos meses que fue el 60% del supply que no se movió. Hasta hace un tiempito había una estadística del 85% de los BTC no se movieron en los últimos no sé cuántos meses. Eso es malísimo, porque o sea, vos ahí lo que estás viendo es que la gente simplemente se sienta sobre vos y no hace nada más. O sea, no hay actividad económica utilizándote. Claro, es decir, y no, a ver, no es que no haya actividad económica, porque obviamente los exchanges por ahí sube el precio, sube el volumen, pero no hay actividad económica donde importa, que es en la red. O sea, si vos en la red no tenés uso, esto es algo que se ve muy claro, por ejemplo, en los últimos picos, digamos, del precio, o sea, no es que estamos hablando del precio, sino simplemente estamos dando un ejemplo. Los últimos picos del precio, se vio que normalmente lo que pasaba, lo que pasó en 2017, lo que pasó después más adelante, es que cuando subía el precio, en BTC, al ser una red que se congestiona fácilmente con pocas transacciones, subían las tarifas. Es decir, si bien, digamos, la gente tendía a querer utilizar más porque justamente movía los BTC que tenía para venderlos o para tratar de, este, sacarle por ahí mayor provecho en un mercado alcista,
Esto uno veía que el precio tendía a subir de los fees también, porque obviamente la gente usaba la red. ¿Qué pasa? Las últimas veces que el precio subió de manera fuerte, no se vio un aumento igualmente de fuerte en las tarifas de las comisiones. Y esto no es que la red se volvió más eficiente. Significa que la gente que tiene los BTC los tiene en un exchange. Es decir, que ni siquiera los tiene realmente. O compra directamente y no los retira. Entonces quedan ahí. Todo se registra como una transacción interna y termina siendo un volumen de mercado que no queda registrado en la cadena de bloques y que no se refleja como actividad de la red. Y esto obviamente es problemático, porque por un lado no genera ningún tipo de incentivo para que los mineros el día de mañana puedan depender de las tarifas. Si estas tarifas realmente no aumentan a cientos de miles de dólares como deberían ser para poder mantenerse, y no estamos hablando de acá en 120 años cuando se mine el último BTC, sino que estamos hablando de acá unos pocos halvings, quizás 2 o 3 halvings más, y ya tenemos que empezar a explicar cómo van a ser los mineros para vivir si no tienen tarifas que acompañen. Y además, ¿qué le va a molestar al Estado o a alguna entidad, digamos, que ejerza la coerción financiera si todos los BTC están almacenados en la cuenta de un exchange que es fácilmente regulable y que ya probablemente esté compartiendo un montón de información? O si estos BTC están dentro de las cuentas de básicamente estas tarjetas de crédito que te permiten gastar en el sistema financiero tradicional. O sea, no está siendo amenaza para el sistema financiero tradicional. Entonces, estás invirtiendo en un activo que no está desplazando en función a el sistema financiero tradicional, que no está desplazando al dinero fiat y que no está desplazando en definitiva a los bancos centrales. O sea, no es una amenaza BTC hoy en día como está planteado con el modelo de incentivo. Y esto se ve claramente cuando sube el precio, pero no sube la actividad en la red. Y tampoco es que sube porque sube en la actividad en Lightning. O sea, es equivalente. Incluso el volumen de Lightning no es tanto como para justificar el, digamos, el aumento del precio tampoco, porque no es que los exchanges utilizan Lightning. Entonces, en definitiva, lo que vos tenés es una red que sube de precio, pero porque es un activo puramente especulativo. Y además las personas que lo tienen almacenado en un exchange y ni siquiera se preocupan por tenerlo en su propia billetera, con sus propias claves y demás. Con lo cual, obviamente, genera que esto no tiene, digamos, un efecto combativo real. No, aparte hay más BTC en Ethereum como WBTC o REMBTC que BTC en Lightning. Ahí te das Bueno, cuenta pero que eso por lo menos tiene una utilidad hay más secundaria. BTC sobre una red que también es cara que sobre la propia red barata de Es que pagos. claro, por lo menos eso tiene una utilidad secundaria, porque vos lo puedes utilizar, qué sé yo, en protocolo de finanzas descentralizadas y demás. Para atesorar BTC por atesorar BTC, no es que tiene un sentido más allá digamos, del hecho de creer que va a subir de precio, porque justamente creer que BTC va a subir de precio es creer que va a venir más gente atrás de vos a comprarlo. Y creer que básicamente, a ver, que algún activo que vale 36.000 dólares o 39.000 o lo que sea que valga, no puede ser un Ponzi. Mirá, tranquilamente puede. ¿Cuánto funcionó el Ponzi de Madoff? ¿Cuánto funcionaron los Ponzi de los sistemas de pensiones públicas? Y esto, si no saben qué es un Ponzi, básicamente vayan y escuchen la conferencia que dio el economista Jesús Huerta de Soto al respecto, que es excelente, que explica justamente qué es un sistema Ponzi y por qué el sistema de pensiones públicas es un Ponzi. Y es probablemente en todos los estados funciona, digamos, se mantiene y son sistemas que son ultramillonarios, básicamente. Son probablemente los gastos más grandes que tiene un estado, es probablemente el gasto público más grande que tiene la seguridad social. Entonces, que no es ni segura ni social. Entonces, no es que porque un activo subió de precio muy fuerte, estás garantizado que va a seguir subiendo de precio y que además eso no es un Ponzi. Puede ser un Ponzi tranquilamente. Si no tiene una utilidad secundaria, si no responde a reemplazar algo que ya existe, es decir, si no viene a reemplazar al dinero que ya existe, al dinero fiat, sino que viene a acompañarlo, a ser parte del establishment, entonces no tiene razón de ser y además de tener un sistema de incentivos dañado y defectuoso, ni siquiera va a poder reemplazar nada. Es decir, no va a generar que los estados salgan preocupados a ver qué hacen. O que los políticos tengan que ver de aprender algún oficio, salir a laburar. No, nada de eso. Simplemente van a mantenerse
las cosas como están, te van a dejar invertir en BTC si lo tenés en un exchange, y vos vas a estar recontrarregulado y pensando que por usar una tarjeta Visa precargada con algunos satoshis vas a estar combatiendo el sistema, y la verdad es que no es así. O por usar Lightning Network, que obviamente también tiene sus problemas y que ya los hemos hablado en varios lugares y que, digamos, tampoco responden a una utilidad real. Es decir, hay que usar la cadena de bloques. La cadena de bloques es donde está el Bitcoin y es el verdadero eh, sistema que puede derrotar al fiat. Exactamente, pero lo que le pasa a mucha gente también es que no se da cuenta, pero hoy haciendo esto que se conoce como staking sats, esto de ir comprando tanta cantidad chiquita, aunque sea todas las semanas o todos los meses, y llevándolas a tu billetera, en realidad te estás Los comprando. pocos que lo hacen, ¿no? Los pocos que, Sí, 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 los que lo los hacen. pocos que en realidad lo sacan a su billetera, digamos, no el que hace staking sats en Binance. No, exactamente. Pero supongamos que no sé, sos una persona que hace staking sats con alguna plataforma tipo local cryptos, supongamos, en BTC. Y te llevas tantos BTC por semana. Te vas a comer un garronazo el día que quieras mover esos BTC. Porque ahí viene el desconocimiento. Dale, perfecto. Básicamente es esto de que justamente cuando vos movés a tu billetera o a tu dirección, digamos, a tu dirección de BTC, lo sacás de un exchange, o sea, tomás la decisión de ser dueño de tus propias monedas, que por lo menos sería lo único bueno que se podría eh, tratar, por lo menos si vas a tener BTC, tenerlo en una billetera que sea tuya, pero te vas a encontrar con que si solamente los estás atesorando, el día de mañana, cuando los quieras vender, y vos hiciste varias transacciones salientes y nunca volviste a tocarlos, cuando los quieras vender o quieras mandarlo al exchange, te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, si lo hiciste durante un año comprando todas las semanas y retirando tu billetera, eh, vas a tener que pagar una comisión altísima. ¿Por qué? Por cómo es el sistema interno y el funcionamiento de Bitcoin, el sistema de monedas no gastadas. Y básicamente vos lo que hiciste fue mandarte como un montón de billetes a tu billetera, no es a un montón de monedas que tienen que ser consolidadas en una sola transacción. Y si lo haces todas las semanas durante un año son 52 monedas, o sea que es una transacción gigante. Sumado a eso, el hecho de que, por ejemplo, las tarifas suban, si hay justo en un momento que suba el precio y suba la actividad de la red, entonces vas a tener que pagar una tarifa mucho más cara y además vas a tener que hacer una transacción mucho más grande en términos de espacio en bloque. Con lo cual, la tarifa puede comerse tranquilamente una buena parte de los ahorros que estuviste haciendo, sobre todo si estuviste haciéndolo con montos bajos, como muchas veces recomiendan. Y si por el contrario, a medida que vas haciendo esto, intentás consolidar esas monedas, vas perdiendo privacidad y vas perdiendo la capacidad de mantenerte anónimo frente a la red, porque en definitiva esto es una red pública. La ventaja que tiene Bitcoin Cash al respecto es que hacer una consolidación cuesta a lo sumo unos pocos centavos y puedes hacer cash fusion todas las veces que quieras, con lo cual puedes mantener tranquilamente el anonimato y la privacidad. Y el día de mañana, cuando los tengas que mandar a algún lado, ya sea porque lo querés cambiar por algún bien o servicio, o por lo que sea, vas a poder hacerlo con una tarifa baja. Pero eso no lo garantiza Bitcoin. Lo garantiza el sistema original. El sistema que permitía básicamente escalabilidad según la demanda. Entonces, por eso básicamente era importante esto que mencionaba Ian recién, que los que hacen DCA, que es una estrategia que se suele recomendar, o que te dicen stake sats, hold, no lo gastes, justamente no lo gastes porque aumenta la actividad de la red y aumenta los fees para todos. Entonces, a ellos les conviene que el día de mañana, si quieren mover sus Satoshi o sus BTC, los puedan mover de una forma barata. Cuando vos lo quieras hacer y te das cuenta de eso, muchas veces la gente se sorprende y dice, che, pero ¿por qué me están queriendo cobrar, no sé, $150, $500 en un momento de mucho? Y ha pasado, o sea, pueden ir a buscar las transacciones, por mover, no sé, $1.500. Y bueno, justamente por esto. Porque la red se satura y porque la gente no tiene conocimiento de cómo funciona BTC porque no lo utiliza. Es peligroso esto, realmente. O sea, a veces el desconocimiento sale caro. Sí, probablemente muchísima gente va a quedar atrapada el día que. Cuando el precio, por ejemplo, llegue, no sé, a los 100.000, si es que llega, y como viste el número que todos se sacan los rayos láser y quieren vender, el que juntó una vez por semana durante 100 semanas va a tener que pagar 100 veces el fee del momento. O sea, se va a comer un garronazo el pibe. Este, entonces, también otra de las cosas para comparar es, por ejemplo, el modelo de Spend and Replace contra el Hold.
básicamente la gente de BTC es compra y guarda. Está bien, pero digamos que te quedas un poquito corto. Te está faltando un poquito de adopción, digamos que cambiar un poco el mundo real, ¿no? Pues comprar y guardártelo vos no estás generando ningún efecto de red. Eh, Simplemente te mandás y guardás. Eh, el modelo de Spend and Replace es básicamente, en vez de, no sé, comprar algo por 500 pesos, pagás esos 500 pesos con BCH y con los 500 pesos que tenías, compras más BCH. O sea, usás los BCH en lugar de los pesos y con esos pesos recompras más BCH si necesitas. Lo mejor es una especie de fusión. O sea, vos, por ejemplo, ahorras en BCH, consumís con BCH y si tenés pesos, demandás más BCH, supongamos. Eh, entonces, lo que te permite el Spend and Replace es no quedarte afuera, digamos. O sea, no quedarte sin BCH. Al mismo tiempo poder ahorrar. Pero bueno, sí es cierto que en algún momento puede ser un poco. Te genera un poco de fricción, ¿viste? Tener que andar comprando todo el tiempo. O te puede llegar a, no sé, molestar un poco. O hacer, no sé, compras mensuales, como quieras. Pero lo mejor para mí es, obviamente, tener más BCH de los que consumís. Ir acumulando en simultáneo que vas usando, digamos. Vas como fortificando las dos cosas. Medio de intercambio indirecto, reserva de valor. Ahí es donde uno ayuda al hacer reserva de valor porque la estás demandando y la estás ahorrando, pero al mismo tiempo reforzás el medio de intercambio porque lo estás utilizando. Es un poco un chiste. Totalmente. Incluso pensemos lo que pasa, ¿no? Cuando haces, o sea, lo que pasa en la economía cuando haces hodl y cuando haces spend and replace. Básicamente gastar y reemplazar. Cuando vos haces hodl, vos haces una demanda, supongamos que la haces de forma periódica, pero es básicamente la demanda de un individuo. Y en este caso, básicamente la adopción es solamente atesoramiento, es especulación. O sea, está pensando o bien en poder intercambiar, si es que puede hacerlo, por un bien a futuro, si lo quiere utilizar como medio de intercambio, pero ya vimos que es muy difícil hacer eso con BTC. O bien cambiarlo de nuevo por dinero fiat, en este caso por dólares o lo que sea, para obtener una ganancia. Es decir, está esperando, básicamente, enriquecerse. Entonces, termina ahí realmente. O sea, si haces hodl, te ahorras, no gastás, te comes todo el bear market, básicamente. O sea, es como no tenés interacción con la red tampoco, o sea, no generas actividad económica que incentiva a los mineros. Entonces, básicamente queda ahí. Y de hecho, es algo que mucha gente no sabe, esto de HODL apareció como un meme en un foro y quedó. O sea, y la gente se comió el verso y ahora es como el mantra oficial de cada vez que hay un bear market es HODL y básicamente es la actividad típica de un Ponzi que se está cayendo, que todo el mundo salga a comprar a que está barato para que el precio, para ponerle un piso a la caída. En cambio, incluso digamos con un bear market, un mercado bajista, supongamos que no sé, tenemos BCH y hacemos Spend and Replace. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es muy loco porque la gente dice, ¿no? En su momento, uy, qué pelotudo fue el tipo, perdón, la palabra, qué bobo fue el tipo que compró las pizzas con 10.000 BTC porque podría ahora tener, no sé, 400.000 millones de dólares. Ponele, una cosa así, no sé cuánto dicen que tendría, pero una cosa así. O mucho menos, pero tendría 10.000 BTC multiplicado por el precio actual de BTC. Y bueno, imagínate si hubiera hecho la compra de las pizzas y después hubiera hecho Spend and Replay. O sea, hubiera comprado lo que gastó en BTC. Tendría las dos pizzas y la misma cantidad de BTC. Y encima estaría contribuyendo a hacer la transición al sistema monetario nuevo. Encima estaría generando actividad económica en la red y encima estaría creando otra persona o sea, habría otro usuario nuevo de BCH. Entonces, supongamos lo siguiente, vos tenés BCH y vas y consumís en un local que acepta BCH, generás actividad económica en la red. Después reemplazás y seguís generando demanda. O sea, vos generás demanda de BCH cada vez que consumís porque vas reemplazando. Mantenés tu posición en BCH, o sea que no perdés lo que ahorrás. Y además haces que haya otras personas en la economía que tengan BCH. Es decir, estás generando nuevos usuarios de BCH que aumentan el efecto de red. Y además estás haciendo una transición del sistema financiero tradicional del peso y del dólar
a un sistema económico que depende solamente de la interacción voluntaria entre usuarios y nada más. Y que básicamente está mantenido por un sistema de incentivos excelente y que lo mantienen los mineros. O sea, es superior por todos lados. Incluso si las personas no están convencidas, pero hay una, por casualidad, hay un maximalista de BTC que nos está escuchando, por lo menos haría mucho más beneficio a toda la sociedad en general si los BTC que tienen los intentara gastar cada vez que pudiera y no a través de intermediarios, sino de forma directa. Aunque sea a través de Lightning Network, ya eso hace mucho más que andar utilizando los BTC solamente como un medio especulativo o como una forma de liquidar contra dólares usando una tarjeta de crédito. Porque haces mucho más beneficio al sistema económico nuevo. A pesar después de que el nuevo usuario que entra se da cuenta de que BTC no le funciona porque para mandar $10 tiene que pagar, o yo que me pasó hoy en día que estaba probando Lightning Network y para mandar 15 pesos tenía que, para mandar 1 peso con 90 tenía que pagar 15 pesos de comisión. O básicamente, o sea, se invirtió, o sea, la comisión no era un porcentaje del monto, sino que el monto era un porcentaje de la comisión que tenía que mandar. Y después esa persona que recibe esos BTC se va a pasar a otra cosa, pero ya por lo menos está enterándose de que existe otra tecnología y otro dinero que no es el dinero fiat y no es el sistema tradicional. Pero obviamente que es mucho más económicamente positivo y hace mucho mejor a la sociedad hacer spend and replace que HODL simplemente. Entonces, ¿por qué insisten tanto con el HODL? Y es que justamente es una forma de tapar o enmascarar o maquillar las falencias técnicas de BTC que le impiden justamente ser dinero y que por lo tanto le van a, en el futuro, impedir ser una reserva de valor, que eso no quepa ninguna duda. Sí, totalmente. Acá lo importante es fortalecer la utilidad, que es lo que fortalece, si querés, la demanda real, genuina, como un activo monetario. Y no como una Ponzi. Entonces, básicamente, vos estás en un escenario en el que haces spend and replace y si podés acumulas más BCH. Lo que nosotros siempre recomendamos, eso está en el episodio de seguridad, es obviamente guardar tu frase de recuperación vos, las 12, 24 palabritas. Utilizar hardware wallets, si los montos son... ¿Cómo era la frase? Si los perdés y llorás, comprate una hardware wallet. Si vos lo que tenés ahora en cripto lo perdías, ¿llorarías? Y bueno, entonces si llorarías, comprate una hardware wallet. Y no significa que no lo vas a perder, significa que va a ser mucho más difícil que hagas algo que te haga perderlo, básicamente. Y no te apalanque, básicamente. Sería como. Sí, sí. Entonces, bueno, uno inclusive si quiere mirar un poco más allá, dice, bueno, yo esto, como lo utilizás como mecanismo de ahorro y como moneda con la que vivís, o sea, haces tus pagos diarios, lo querés legar en algún punto, o sea, yendo más allá, lo querés legar a tus hijos. Entonces, ahí es cuando capaz una hardware wallet tiene más sentido, ¿viste? Puede ser algo más físico, es algo más... Si tu hijo no entiende tanto, es algo más tangible, puede guiar un poco más. Obviamente vos tenés que educar, ¿no? Si vos sos Bitcoin Casher y te sabes Bitcoin Cash todos los días y ahorrás en Bitcoin Cash, a quien se lo quieras legar tiene que ya haber sabido cómo funciona esto, si no va a ser muy difícil. Hay como una barrerita de conocimiento que probablemente, no sé, si lo tenés en una exchange y te pasa algo y capaz que queda como parte de tu herencia legalmente. Y te van a cobrar impuestos y vas a quedar escrachado y todo. Pero si quieres ir por el mundo de la libertad, digamos, por la propia blockchain, vas a tener que crear algún mecanismo de legado. La verdad que no sé si exactamente si hay alguna especie de contrato. Debe haber, capaz, un contrato en el cual vos das como señales de vida, ¿viste? Una vez al año, supongamos. Y si no, esa guita no va a la dirección de tu hijo. Y cuando no diste señales de vida durante un año, o no moviste los fondos, no sé, algo, se mandan automáticamente con un time lock, pero al revés, ¿viste? Una cuenta regresiva. Eso capaz inclusive se puede programar como un contrato inteligente. Eso sería, por ejemplo, un mecanismo de delegar a tus hijos. Pero implica que tu hijo entienda del otro lado. A ver, lo más probable es que a medida que esto vaya creciendo, ¿no? Y que la adopción aumente, también aumenta la facilidad con la que las personas utilizan criptomonedas.
A ver, al principio vos te tenías que descargar, o sea, para usar Bitcoin te tenías que descargar el cliente de Satoshi, tenías que hacer toda una configuración, era bastante complicado. Y después fue haciéndose más amigable y más sencillo para el usuario. Al principio ni siquiera existía esto de la frase de recuperación, o sea, tenías que guardar la clave privada de cada dirección de forma individual en un archivo, después eso cifrarlo, después de rezar para que no te lo roben. Y hoy en día es súper sencillo, es bastante más simple de lo que uno podría pensar que es. Y ahí es también donde justamente se ve la responsabilidad de uno. Primero en educarse, ¿no? Para no cometer errores y para entender, no solamente educarse en lo técnico, en saber qué está haciendo, sino también incluso hasta formarse en cuanto a cuáles son los principios económicos que valen realmente para por ahí un poco contrastar con lo que nos dicen siempre el establishment de cómo funcionan las cosas. Y después educar a otras personas. Una vez que ya uno tiene ciertos conocimientos, salir a comentarlo y compartirlo con otras personas. Primero por una conveniencia de uno. O sea, a mí me conviene que más personas utilicen esta tecnología que yo encuentro beneficiosa. Pero además también le estás haciendo muchas veces un favor a otra persona. Cuando vos vas con un comerciante que lo revientan a impuestos y le decís, che, mirá, con esta tecnología básicamente a vos no te cobran un fee cada vez, una tarifa, una comisión cada vez que recibís un pago. Puedes recibir todos los que vos quieras y encima no te los pueden confiscar. Le estás haciendo un favor y es una tecnología que debe ser promovida porque a veces es la única forma que tienen de cubrirse. Y no estamos solamente hablando de una cuestión de... o sea, no es que estamos hablando de evadir impuestos. Estamos hablando de en lugares donde, por ejemplo, hay, no sé, guerras, catástrofes naturales, abusos estatales. De golpe una democracia que parecía el mejor país del mundo se puede convertir, democracia entre comillas, se puede convertir en la tiranía o puede mostrar que era realmente una tiranía y de golpe te cierran las cuentas del banco, no te dejan hacer transacciones, te prohíben salir de tu casa. Entonces es como que esto también te defiende un poco, te permite guardar tu riqueza de una manera en la cual vos estás protegido ante ese tipo de ataques y además proteges a otras personas, todas las personas con las cuales vos interactúas. Y haces más difícil que el ataque sea colectivo, porque obviamente no es lo mismo atacar a todos los usuarios del sistema bancario que a todos los usuarios del sistema cripto. O sea, pueden intentarlo, pero va a ser muchísimo más costoso y muchísimo más difícil. Ahora, no va a ser más costoso y más difícil si los usuarios están montados encima de un exchange o si solamente utilizan billeteras custodiales. O sea, es tan fácil como llamar al dueño de la billetera custodial y decirle, che, bloquea las cuentas de XXX y te las bajan, básicamente. O sea, hay que superar esa situación. Entonces, la responsabilidad de uno está primero en salirse de todo eso, después educarse y después salir a educar. Exactamente. Deja de usar Bitcoin como Visa. Deja de usar Bitcoin Visa y empezá a usar Bitcoin como Cash. O sea, Bitcoin Cash. Así que bueno, esperemos que les haya gustado este nuevo episodio. Si tienen propuestas para distintos episodios, pueden dejar en los comentarios. Siempre agradecidos de las ideas. Y muchísimas gracias, Le, por haber estado y por habernos traído tu punto de vista sobre los temas que estuvimos charlando. Así que les agradecemos todos y muchísimas gracias. Nos estaremos viendo prontito, gente. Hasta luego.